Sexto ejercicio. 4 elevado a la x más 1 más 2 elevado a la x más 3 menos 320 igual a 0. Este tipo de ejercicio es un ejercicio especial, que esto nos va a conducir también a una ecuación de segundo grado, pero tenemos que hacer un famoso cambio allí, llamado cambio de variable. ¿Por qué? Porque entre las propiedades de potenciación, si usted observa, no existe ninguna propiedad en donde los términos se estén sumando o restando, se estén como una suma algebraica de términos, que es lo que aparece aquí. Y en lo sucesivo hemos hecho ejercicios donde hay planteado productos o divisiones, ¿okay?, que nos permiten trabajar con las propiedades de potenciación. Aquí no hay eso, aunque sí debemos aplicar las propiedades en donde se pueda descomponer los números compuestos, ¿verdad?, las bases de esas potencias que sean números compuestos, y que descomponerlas en factores primos y replantear. Eso es lo que vamos a hacer aquí. En caso aquí tenemos a 4, que es un número compuesto, eso es 2 a la 2. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 2. Paréntesis, porque previamente teníamos x más 1. Lo demás todo igual, porque esto no se puede descomponer en un número primo. 320 es un número que, como esto tiende a parecerse una ecuación de segundo grado, esto vendría prácticamente siendo nuestro término independiente, por eso no le vamos a hacer absolutamente nada. Fíjense que no tiene exponente, ¿ok? Entonces por eso lo dejamos así. Aquí resolvemos. Potencia de potencia, 2 elevado a la 2x más 2. Recuérdense que aquí se plantea una propiedad distributiva, porque el 2 multiplica a la expresión x más 1. Por eso aparece aquí 2x más 2, el nuevo exponente para 2. Más 2 elevado a la x más 3. Todo lo demás igual. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí tenemos potencia, ¿verdad?, con base 2, potencia con base 2. Eso es muy importante en el ejercicio. Pero sus exponentes sí son diferentes. Vamos a tratar de aplicar propiedades de potenciación aquí. Fíjense, cuando tenemos una potencia, un exponente sumando, fíjense acá, si yo tengo una potencia cuyo término del exponente es una suma, eso quiere decir que eso se convierte en un producto de potencia, ¿ok? Donde ahora vamos a hacerlo al contrario, de derecha a izquierda. Eso es lo que está planteado tanto aquí como acá. Entonces mira lo que va a suceder. 2 elevado a la 2x por 2 elevado a la 2. Eso sucede gracias a esta propiedad. Más 2 elevado a la x por 2 elevado a la 3, todo lo demás igual. ¿Por qué hicimos eso? Estamos tratando de que aparezca una sola potencia, ¿verdad?, con una sola característica. En este caso nuestra característica va a ser 2 elevado a la x. Eso es lo que nosotros queremos, que eso se convierta en una sola expresión que se repita en toda la ecuación. Entonces 2 a la 2 lo convertimos en números, y 2 a la 3 también. Bueno, 2 a la 2 es 4, y eso vendría siendo un coeficiente que colocamos delante, propiedad conmutativa. Entonces quedaría 4 por 2 elevado a la 2x, y aquí 2 a la 3 es 8. 8 que multiplica a 2 a la x menos 320 igual a 0. ¿Qué va a pasar? Como les dije anteriormente, esta expresión está incluida aquí y está incluida aquí. Aquí aparece 2 elevado a la 2x, implícitamente está allí metida, ¿ok? Entonces esto es lo que se nos va a presentar a nosotros como una variable. Esto es lo que el término que debemos nosotros tratar de amoldarlo a una nueva variable, porque allí hay implícita una ecuación de segundo grado. Fíjense. Vamos a llamar cambio de variable, esto está abreviado. Vamos a decir que la estructura 2 a la x lo vamos a igualar a una nueva variable, la vamos a llamar z. Entonces vamos a sustituir ese valor de z, ¿ok?
necesito borrar, voy a borrar por acá. Entonces, donde esté la expresión 2 a la x, eso va a ser nuestra z. Continúo aquí. Entonces aquí quedaría 4 que multiplica a z. Pero fíjense que aquí 2 a la x, nosotros antes de hacer la sustitución, para detallárselo mucho mejor, vamos a hacer un planteamiento acá con esto, con las propiedades de potenciación. Acuérdense que 2 elevado a la 2x, eso es potencia de potencia, pero yo puedo escribir así, 4 por 2 a la x, y el 2 lo sacamos acá, ¿ok? Para que entiendan que estoy tratando de hacer visualizar la estructura del 2 a la x. Lo demás lo copio igual. 8 por 2 a la x menos 320 igual a 0. Bueno, creo que ahora se ve mejor. Fíjense dónde aparece la estructura 2 a la x. Esto nos permite potenciar una potencia. Bueno, eso es lo que estamos planteando aquí como un cambio de variable. Eso es lo que se va a sustituir. Luego, al sustituir quedaría 4. Esto será nuestra z. Entonces aquí quedaría 4z. Pero z está elevado al cuadrado. ¿Ok? Más 8. ¿Quién será esto? Nuestra z, 2 a la x, que lo estamos señalando acá. Entonces quedaría 8z. Todo lo demás igual. Fíjense que nos hemos quitado de encima la notación con la expresión, con la ecuación exponencial, ¿ok? Con la estructura exponencial. Ahora tenemos una simple ecuación de segundo grado, vean, cuadrado, término elevado a la 1 y término independiente. ¿Cómo se resuelve? Con la ecuación de segundo grado. Extraemos los coeficientes. A en este caso vale 4, B vale 8 y C vale menos 320. Sustituimos en la fórmula. X igual a menos B. Acuérdense la fórmula. No la voy a copiar cada rato, ya se las di anteriormente. Menos B menos B vale 8, entonces ¿qué quedaría negativo? Más o menos B al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado menos 4 por A, que vale 4, y por C, que vale menos 320. Cerramos acá, 2 por A, es decir, 2 por 4. ¿Ok? Resolvemos esa cuenta. Menos 8, más o menos, 8 al cuadrado es 64, menos por más menos y menos por menos más. ¿Ok? 4 por 4 es 16 y 16 por 320. Utilicen su calculadora, son números altos. 5120. Entre 2 por 4 queda 8. Continúa acá, ahorrar espacio, menos 8, más o menos. Sumamos eso, sería 5184. Entre 8. Extraemos la raíz. Si es exacta, ¿no? Si no, tiene que simplificar. Entonces la raíz cuadrada es 5184. Da 72, es exacto. Entonces nos quedaría menos 8, más o menos 72, entre 8. Y aquí se generan las dos soluciones posibles. Menos 8 más 72 entre 8. Menos 8 menos 72 entre 8. Aquí estaríamos hablando de 64 entre 8. Y eso es igual a 8. Y aquí estaríamos hablando de menos 80 en el numerador entre 8. Y eso sería igual a menos 10. ¿Ok? Esas son las dos soluciones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el ejercicio no ha acabado allí. Porque nosotros hicimos algo antes, ¿verdad? Para poder transformar y llevar una ecuación de segundo grado. ¿Qué fue eso? Algo. El cambio de variable. Entonces, como nosotros estamos trabajando con una variable que, ojo, aquí cometí un error, disculpen
Aquí no puede ser x porque nuestra variable en la ecuación de segundo grado es z, ¿ok? Lo que pasa es que son cuestiones de costumbre. Nos acostumbramos a trabajar con una misma variable. Aquí en realidad es z. La variable que estamos obteniendo es z. Ok, ahora hay que devolver la variable para obtener la variable original que es x. Pero bueno, muy sencillo. Hacemos esto por aquí. Z es igual a 8 y z es igual a menos 10. Esos fueron los resultados que obtuvimos allí. Bueno, de aquí se deriva que z es 2 a la x. 2 a la x igual a 8. Tenemos una ecuación exponencial aquí. 8 es equivalente, 2 a la x lo dejamos igual, y 8 es equivalente a 2 a la 3. Bueno, ahí está la solución. La primera solución, ¿cuál es para x? Al ser las bases iguales, entonces nuestros exponentes deben ser iguales. X igual a 3. Esta sería una primera solución. En el siguiente caso sería 2 a la x igual a menos 10. Fíjense aquí, 2 a la x igual a menos 10. Esto no va a ser solución, porque si recordamos las condiciones de una función exponencial, el rango de una función exponencial son todos los números reales positivos, sin incluir al cero. Es decir, no va a existir, ¿verdad? Mediante una función exponencial, es imposible que nos dé un número negativo. Nunca va a dar un valor de x, o va a existir un valor de x que genere un valor negativo en el conjunto de llegadas, porque siempre van a ser valores positivos. Por lo tanto, se dice que esta solución no pertenece al campo de los números reales, es decir, no está en el campo, ¿verdad? No pertenece a la función. Entonces la única solución que queda en este caso es esta. ¿Okay? Este es un caso especial para las ecuaciones de segundo grado y ecuaciones exponenciales, ¿okay? Haciendo cambio de variables. Ojo con este ejercicio. Ejercicio número 7. Vamos a trabajar ahora con los sistemas de ecuaciones. ¿Okay? Sistema de ecuaciones. Eso se trabajó el año pasado. Ustedes trabajaron el sistema de ecuaciones cuando utilizaron métodos de reducción, sustitución e igualación. Aquí las ecuaciones que vamos a tener, bueno, son ecuaciones exponenciales combinadas. Pueden ser ecuaciones exponenciales o ecuaciones lineales. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación simple, ¿verdad? Y esta ecuación cuando aparece en el sistema? Es porque hay dos variables, al menos hay dos variables y dos ecuaciones. Aquí hay, en este caso tenemos dos ecuaciones. Una tiene términos de ecuaciones exponenciales, fíjense las potencias con su exponente y vean las dos variables que les mencioné. Y la otra ecuación no es una ecuación exponencial, es una ecuación lineal, pero con dos variables. Entonces pueden haber una combinación de casos, pueden haber dos ecuaciones, ¿verdad?, exponenciales o dos ecuaciones lineales. Al menos, cuando hablamos de ecuaciones exponenciales, al menos debe haber una ecuación, ¿verdad?, que contenga términos de ecuaciones exponenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a nombrarla. A esta le llamamos 1 y a esta 2. ¿Qué hay que trabajar? Bueno, vamos a trabajar primero que nada la ecuación exponencial. ¿Cómo? Igual como veníamos trabajando, los bases de las potencias hay que descomponerlas y expresarles factores primos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos la número 1, la desarrollamos por acá, se quedaría 5 a la x. Aquí no hay nada que descomponer porque la base es un número primo. 8 sí, 8 es 2 a la 3. Bueno, quedaría de una buena vez 2 a la 3 por y, porque parece que se multiplican los exponentes. 512.000 hay que poner en factores primos, eso lo hacen rápidamente, eso da 2 a la 12 por 5 a la 3, ya como lo hemos hecho. Luego, fíjense que aparecen al lado izquierdo y al lado derecho potencias, ¿verdad?, iguales, lo que hay que reagruparlas. Las que son de base 5 y las que son de base 2 las agrupamos en cada lado. Vamos a agrupar del lado izquierdo la base 5 y del lado derecho la base 2. Esta está multiplicando, pasaría a dividiendo. Entonces quedaría 5 a la x entre 5 a la 3. Y al lado derecho 2 a la 12. Esta multiplica, pasa a dividir. 2 elevado a la 3y. Luego aplicamos propiedades de potenciación. Potencias de igual base, cuando se están dividiendo, dejamos la misma base y se restan los exponentes. Ya lo hemos escrito varias veces. Igualmente acá, dejamos la misma base y se restan los exponentes.
¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer acá. Aquí del lado derecho tenemos, ¿verdad?, una potencia que tiene exponente y otra que tiene exponente x. Entonces aquí es donde vamos a hacer las combinaciones. Vamos a hacer las combinaciones de la ecuación 2 con respecto a la ecuación 1. Vamos a despejar aquí a x o a y, vamos a despejar en este caso a x, o a y es igual de la segunda ecuación, y la sustituimos en la primera. Entonces y pasaría restando, quedaría 7 menos y. Entonces donde aparezca la x en la segunda ecuación, ya en este último resultado lo sustituimos por este valor. Entonces bueno, nuestra x está aquí, parecería 5 elevado, en lugar de x colocaríamos 7 menos y, menos 3 que ya estaba previamente allí, lo demás todo lo dejamos igual. Fíjense que del lado derecho no hay x. Entonces luego acá agrupamos términos semejantes, este 7 con este 3 se restan y quedaría 5 elevado a la 4 menos y. Del lado derecho, aquí hay un factor común. El factor común en ese exponente es el 3. El 3 está aquí y está aquí porque 2 entre 3 es divisible. Entonces los extraemos. Quedaría 2 elevado a la 3 y entre paréntesis lo que sobra. 12 entre 3 es 4. Menos 3 entre 3 es 1. Entonces aquí quedaría simplemente y. Luego, esto lo dejamos igual. 2 a la 3 es 8. Entonces aparecería una nueva base, 8 elevado a la 4 menos 10. Pero ¿para qué se hizo todo esto? Bueno, el objetivo acá en este tipo de ejercicio, dado que las bases no son iguales, no podemos trabajarlo con la propiedad de función exponencial, buscando que las bases sean iguales. No, aquí las bases no son iguales. Aquí lo que debemos ver es que los exponentes son los que son iguales. Entonces vamos a tratar de trabajarlo con las propiedades de potenciación para tratar de llegar a un resultado. Entonces vamos a agrupar esos términos que tienen, esas potencias que tienen el exponente igual. Entonces esta la vamos a pasar, en este caso pasaría dividiendo, ¿ok? Porque acá se sobreentiende que hay una multiplicación, aquí estaría multiplicando con 1. Entonces nosotros podemos pasar este término a dividir acá y lo escribimos así: 5 elevado a la 4 menos y entre 8 elevado a la 4 menos y, pero en su lugar colocamos 1. No estamos alterando nada, porque si pasamos esto nuevamente que está dividiendo para acá, quedaríamos a paso anterior y no hemos alterado nada. Pero logramos lo siguiente. Acuérdense que con las propiedades de potenciación, yo tengo una división de potencia que tienen el mismo exponente, pues nosotros podemos dejar el exponente fuera y la fracción la dejamos sola, ¿okay? El exponente lo extraemos como un factor común. Es una propiedad de potenciación. Cómo se trabaja una fracción elevada a una potencia. Bueno, cada uno de los valores, numerador y denominador, quedan elevados a su exponente. Eso es lo que vamos a hacer acá, pero al contrario. Fíjense que aquí lo tenemos así y lo llevamos hacia allá. ¿Por qué? Porque nuestro exponente, en este caso, ¿quién sería nuestra m? 4 menos 10. Entonces quedaría 5 entre 8, entre paréntesis, y el exponente 4 menos y. ¿Ok? Lo escribimos acá de esa forma. Entonces, bueno, nosotros podemos acá aprovecharnos de las propiedades de potenciación, y ese 1 que aparece del lado derecho lo podemos escribir como una potencia cuya base sea igual a esto. ¿Por qué? Bueno, eso lo permite la propiedad de potenciación. A a la 0 es igual a 1. Entonces nosotros vamos a transformar convenientemente una potencia cuya base sea igual a la de la izquierda, pero el exponente es 0, para que este valor sea 1. Y entonces nos va a permitir llegar a un resultado. Quedaría así: 5 entre 8 elevado a la 4 menos 10 es igual a 5 octavos
elevado a la 0. Ahora sí, fíjense cómo hemos llegado a una ecuación exponencial cuyas bases son iguales. Y si son iguales, las bases, entonces sus exponentes serán iguales. Por lo tanto, 4 menos y igual a 0. Y si despejamos de allí, y está negativo pasaría para acá positivo. Entonces quedaría 4 es igual a y. Aquí estaríamos encontrando nuestro primer valor, el valor para y. ¿Cómo conocemos el valor para x? Lo sustituimos acá. Sustituyendo en 2. Entonces quedaría que x es igual a 7 menos y. Pero y vale 4. Entonces x igual a 3. Y ahí estaríamos encontrando el valor de las dos variables. ¿Verdad? Que esa es la pregunta acá, hallar a x y a y en un sistema de ecuación. Eso sería todo para el sistema de ecuación. Ok, ahora vamos a trabajar con las ecuaciones logarítmicas. Al igual que las ecuaciones exponenciales, bueno, son muy parecidas, lo único que incluyen logaritmos, pues, entre sus términos. ¿Y cómo se va a trabajar esto? Bueno, aplicando las propiedades de los logaritmos, pues. Hay que tratar de agrupar todos los logaritmos en un solo lado y ver cómo se están relacionando de acuerdo a sus operaciones y aplicar las propiedades. Fíjense, aquí tenemos el lado izquierdo el logaritmo de x más 1, el lado derecho el logaritmo de x menos 1 más 3. Obvio, acuérdense que, eso lo trabajamos en el último tema, cuando no se coloca la base del logaritmo se sobreentiende que son logaritmos decimales, es decir, logaritmo en base 10. No se coloca el 10 y se sobreentiende. ¿Okay? Y en la medida que vayamos trabajando los logaritmos, las propiedades, las voy a ir señalando acá. Entonces la idea es tratar en estos ejercicios de tener los logaritmos en un solo lado. Entonces, este logaritmo que está del lado derecho lo traigo al lado izquierdo. Este se queda igual. Entonces, si está positivo, pasaría al otro lado negativo. Igual, ¿qué es lo que va quedando por aquí? El 3. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí aparece algo. Tenemos el logaritmo de una resta. Acuérdense que, estoy señalando acá, el logaritmo de una división es el logaritmo de una resta. Eso lo trabajamos en el tema pasado. Bueno, aquí lo tenemos, eso es lo que tenemos del lado derecho. Bueno, vamos a convertirlo, como aparece aquí, en el lado izquierdo. Entonces, esto se va a convertir en una división. Con un solo logaritmo, y el numerador sería este, el minuendo, y este sería, para que sustrayendo, quedaría en el denominador, igual a 3. Luego vamos a aplicar antilogaritmo. El antilogaritmo es, bueno, es la función inversa del logaritmo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, identificamos la base del logaritmo. Ya dije en principio que son logaritmos decimales. Entonces, si nosotros elevamos con una exponencial, función exponencial, a ambos lados de la igualdad, elevamos a la 10, entonces estaríamos elevando a la base de ese logaritmo que posteriormente nos lo va a permitir cancelar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. 10 elevado al logaritmo de todo lo que esté allí, y en el lado derecho estaba el 3, entonces quedaría 10 elevado a la 3. Esos serían los nuevos exponentes. Pero ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estos son los antilogaritmos, se cancelan, ¿ok? Porque son operaciones inversas. Logaritmo 10 elevado al logaritmo de su misma base, pues esas operaciones esos elementos se cancelan, esos valores se cancelan y quedan los argumentos. Nos quedaría x más 1 entre x menos 1 igual a 10 a la 3, pero 10 a la 3 es 1000. ¿Ok? Luego, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Quedaría 1000 por x menos 1. Luego aplicamos propiedad distributiva del lado derecho.
x más 1, que es igual 1000 por x, 1000x, menos 1000 por 1 es 1000. Agrupamos términos semejantes. Continúo por acá. Agrupamos términos semejantes. Esta x la pasamos al lado derecho y el 1000, que es negativo, que es número, lo pasamos al lado izquierdo. Entonces quedaría 1 más 1000, que está pasando del derecho a la izquierda, y esta x pasaría al lado derecho. 1000x menos x. ¿Ok? Va positivo, pasa negativo. 1 más 1000 es 1001. Igual 1000x menos x sería 999x. Bueno, terminamos de despejar a x. 999 estamos utilizando, pasaría dividiendo. Volteamos la ecuación y esto quedaría 1001 entre 999. Y ese sería nuestro valor de x. Entonces así se resuelve una ecuación logarítmica, tratando de agrupar los términos con logaritmos, ¿ok? Aplicando el antilogaritmo al final, dependiendo la base del logaritmo, y bueno, despejando la ecuación que nos quede. Puede ser que nos quede una ecuación lineal, como en este caso, puede ser una ecuación cuadrática. Ya sabemos que una ecuación cuadrática es con una ecuación de segundo grado. Segundo ejercicio: logaritmo de 4x menos 1 menos logaritmo de x menos 2 igual a logaritmo de 5. En este caso, tanto al lado izquierdo como al lado derecho tenemos el logaritmo. Y fíjense que las bases no se les colocan, se sobreentiende que son decimales. Bueno, vamos a agrupar primero los logaritmos que aparecen acá. Como en el caso anterior, el logaritmo de una resta se convierte en el logaritmo de un cociente. Le damos un solo logaritmo. Entonces este sería el numerador y este sería el denominador, igual al logaritmo de 5. Ya, la idea es que nos aparezcan o dos logaritmos tanto al lado izquierdo y al lado derecho, o sea, un solo logaritmo al lado izquierdo y un solo logaritmo al lado derecho, o que aparezca un logaritmo y del otro lado un número. Esa es la idea, tratar de agrupar todo en un solo logaritmo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, o en el caso contrario, que aparezca simplemente un número, ¿okay? En alguno de los lados. Aplicamos los antilogaritmos. Como es de base 10, entonces elevamos a la 10 a ambos lados para poderlo eliminar. Entonces, fíjense, lo que hicimos fue elevar a una potencia esas expresiones. Pero esa potencia, convenientemente, su base coincide con la base del logaritmo, para que podamos cancelar acá. Esto y esto se cancela y quedan los argumentos de su logaritmo. En el caso quedaría 4x menos 1, 3x menos 2, y aquí quedaría simplemente 5. Luego lo que queda es una ecuación simple que hay que tratar de despejar. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Distribuimos, quedaría 5x menos 10. Luego aplicamos agrupamos términos semejantes, 4x para acá menos 10 para acá. Entonces quedaría 10 menos 1, 5x, perdón, 5x menos 4x, ¿no? Positivo pasa negativo. 10 menos 1, 9. 5x menos 4x es x. Y listo, y aquí volteamos. Sería la solución. Esta sería la solución para esta ecuación logarítmica. Ok, vamos entonces ahora a trabajar el sistema de ecuaciones logarítmicas. Muy parecido a los sistemas de ecuaciones exponenciales y a los sistemas de ecuaciones en forma general. El sistema de ecuación exponencial que trabajamos nosotros, bueno, lo resolvemos por método de sustitución. Aquí lo vamos a resolver por método de reducción. Estos métodos, bueno, lo trabajamos en el año pasado, pues, en el año inferior, donde se trabajaron sistemas de ecuaciones. Todo eso funciona igualito acá, para sistemas con ecuaciones exponenciales y logarítmicas y con cualquier otro tipo de sistema
que tenga ecuaciones lineales, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos a trabajar aquí método de reducción? Bueno, la idea es tratar de tomar, ¿ok?, uno de los logaritmos que incluya la misma variable y sus coeficientes que sean iguales pero signos contrarios. Eso es lo que consiste. Este ejercicio está prácticamente directo. Fíjense que los logaritmos que aparecen acá son logaritmos decimales, ¿ok? Entonces, aquí están alineados, las Y van con las Y, las X van con las X. Si observamos, el coeficiente de estos logaritmos y estos logaritmos son iguales. El coeficiente es 1, 1, son positivos. Pero en el caso de la Y también son iguales, es 1 y 1, pero son signos contrarios. Si nosotros planteamos una suma de ecuaciones, sumamos la primera con la segunda, entonces esto quedaría así. Este y este al sumarlo, 1 más 1 daría 2. ¿2 qué? 2 veces el logaritmo de X. Pero cuando sumemos estos dos, vean que son iguales pero signos contrarios, entonces estos dos se van a cancelar. Y eso es lo que se busca en el método de reducción, que al menos una de las variables se cancele y nos quede la otra activa. Igual 3 más 1, 4. ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros aquí? Despejar el valor de X. Pero para despejar el valor de X, primero tenemos que empezar por el logaritmo. Entonces, este 2 que está multiplicando el logaritmo pasaría dividiendo. Quedaría logaritmo en base 10 de X igual a 4 entre 2. Pero el logaritmo de base X lo damos igual, 4 entre 2 es 2. Y despejamos la X, pero ¿cómo se despeja la variable del argumento de un logaritmo? Bueno, como lo hicimos anteriormente, se eleva, ok, como lo hemos venido trabajando, se eleva a la base de la potencia, a la base de este logaritmo, es decir, elevamos con una potencia que tenga la misma base a ambos lados de la ecuación. Entonces quedaría 10 elevado al logaritmo de X igual a 10 elevado a la 2. ¿Para qué? Bueno, porque son operaciones inversas, entonces este logaritmo se va a cancelar con este 10, operaciones inversas, y me queda nada más el argumento, que es lo que ando buscando, X igual a 10 a la 2, pero 10 a la 2, ¿cuánto es? 100. Encontramos el valor de X. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de Y? Bueno, usted sustituye ahora en cualquiera de las dos ecuaciones, por eso que esta es 1 y esta es 2. Vamos a suponer que escogemos la número 2. Sustituimos, ¿verdad?, el valor de X, que ya sabemos cuál es, en la segunda ecuación. Entonces, en donde esté X de la segunda ecuación, usted coloca su resultado. Entonces tendríamos logaritmo de X, pero X vale 100, menos logaritmo de Y, igual a 1. Como la base aquí de este logaritmo es 10, entonces esta potencia la convertimos, este número lo convertimos en una potencia de base 10 para que se pueda cancelar por propiedades de potenciación. Además, ya la tenemos aquí, 100 es equivalente a 10 a la 2. Entonces esto sería equivalente al logaritmo de 10 a la 2, esto lo dejamos igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Por propiedades del logaritmo, ¿verdad? Acuérdense que este exponente, ¿verdad?, pasa a multiplicar al logaritmo. Quedaría 2 que multiplica el logaritmo de 10. Todo lo demás igual. Logaritmo en base 10 de 10, eso es 1. Eso es una propiedad, logaritmo de la base del mismo número, eso se cancela y eso nos da 1. Es decir, esto se va a cancelar acá y eso nos va a dar 1. Es decir, nos va a quedar simplemente el 2. Eso nos quedaría 2 menos el logaritmo de Y igual a 1. Y despejamos. Logaritmo de Y negativo pasa para acá y el 1 pasa para acá, entonces quedaría 2 menos 1. 1 positivo pasa negativo, aquí logaritmo de Y. 2 menos 1 es 1. 1 igual al logaritmo de Y. ¿Cómo hacemos para despejar? Bueno, le vamos a la 10, porque esta es la base del logaritmo, quedaría 10 a la 1 igual a 10
elevado al logaritmo de y. Como son operaciones inversas, este cancela este, pues son logaritmos con la misma base. Entonces quedaría que 10 a la 1, que es 10, es igual a y. Volteamos acá y encontramos nuestro otro valor, y es igual a 10. Y ahí tendríamos entonces los valores de x y de y, que es lo que se solicita en un sistema de ecuaciones, ¿ok? Encontrar el valor de las variables. Entonces, bueno, hasta acá, esto es lo básico, lo demás son ejercicios muy parecidos, ¿ok? Sistemas de ecuaciones que contienen logaritmos, los procedimientos son análogos, y esto es lo que vamos a trabajar en este contenido, ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Hasta luego.